Ejercicios de acoples. Ejercicio 229. El ejercicio 229 nos dice que una línea de transmisión sin pérdidas con impedancia característica de 50 ohms está terminada en una carga cuya impedancia vale Z sub L. Si la línea mide lambda cuartos, obtenga la impedancia de entrada para, inciso A, una impedancia de carga de 80 ohms, inciso B, una impedancia de carga de 50 más J20 ohms, y inciso C, una impedancia de carga de menos J20 ohms. Para resolver el ejercicio, aquí tenemos un diagrama donde nos muestra cómo nos pide calcular la impedancia de entrada, que se va a ver desde estos dos puntos. Aquí está la impedancia característica, que es 50, la distancia es de un cuarto de lambda y nuestra carga Z sub L. Podemos interpretar esto como un acople de un cuarto de lambda o un inversor de impedancias. Entonces podemos utilizar lo que serían las ecuaciones. Tenemos la ecuación para calcular la impedancia de entrada para un acople de un cuarto de lambda, en el cual nos dice que la impedancia de entrada que se va a ver va a ser igual a la impedancia característica del acople, que en este caso es nuestra línea, al cuadrado sobre nuestra impedancia de carga. Utilizando esa fórmula, simplemente reemplazamos para cada inciso. Para el inciso A, la impedancia de entrada sería igual a 50 al cuadrado, que sería 2500, sobre la impedancia de carga, que es 80 ohms. Esto nos da una impedancia de entrada de 31,25 ohms. Para el inciso B, aplicamos la misma fórmula y obtendríamos esta impedancia compleja. Y para el inciso C, aplicando la misma ecuación o la misma fórmula, obtendríamos esta impedancia que sería totalmente imaginaria. Y de esta forma ya habríamos resuelto el ejercicio. Pero también podemos resolver lo que sería el ejercicio utilizando la carta de Schmidt. Para ello vamos a agarrar lo que sería nuestra impedancia de carga y la vamos a normalizar. Vamos a empezar con el inciso A. Vamos a normalizar nuestra impedancia de carga, que no es más que dividirla entre la impedancia característica de nuestra línea, y nos da 1.6 como impedancia normalizada. Vamos a ubicar esta impedancia en la carta de Schmidt y le vamos a denominar como el punto A. Ese punto A, al ser totalmente real, estaría justo aquí. Ahora, nos dice que tenemos que hallar la impedancia de línea un cuarto de lambda de distancia de nuestra impedancia de carga, que esa es la longitud de la línea. Ahora, un cuarto de lambda en la carta de Schmidt corresponde a medio círculo o 180 grados. Entonces, si nos desplazamos 180 grados y como estamos yendo en dirección hacia el generador, sería en sentido horario. Desplazándonos esos grados, llegaríamos al punto B. Este punto B tiene un valor de impedancia normalizada de 0,625. Si nosotros desnormalizamos este punto, que no es más que multiplicarlo por la impedancia característica de la línea, obtendríamos una impedancia de 31.25 ohms, que coincide con nuestros resultados calculados anteriormente de manera analítica. De la misma forma, vamos a aplicar
o vamos a resolver el inciso B y el inciso C utilizando una nueva carta de Schmidt. Para ello normalizamos la carga de cada índice, obteniendo una impedancia normalizada para el inciso B de 1 más J 0,4 ohms y para el inciso C una impedancia normalizada de menos J 0,4 ohms. El inciso B va a corresponder su impedancia normalizada al punto C y del inciso C la impedancia normalizada va a corresponder al punto E. Este sería el punto C y este sería el punto E. Si nos desplazamos lambda cuartos, que sería el ángulo 180 en sentido horario, desde el punto C llegaríamos a lo que sería el punto D. Y si hacemos lo mismo para el punto E, llegaríamos a lo que sería al punto F. El punto D tiene un valor de impedancia normalizada de 0,86 menos J 0,35 ohms. Si desnormalizamos esto, obtenemos esta impedancia. Y si hacemos lo mismo para la impedancia del índice C, el punto F tiene una impedancia normalizada de J 2.5 ohms normalizada. Si desnormalizamos esto, tenemos una impedancia de J 125 ohms. Estos resultados coinciden con nuestros resultados calculados anteriormente de manera analítica. Y una vez más, se da validez al uso de la carta de Schmidt. Ejercicio 230. Una línea de transmisión sin pérdidas con impedancia característica de 50 ohms termina en una carga de 80 ohms. ¿Cómo se podría acoplar la línea utilizando un adaptador de lambda cuartos? Bueno, para esto aquí tenemos el esquema de una línea desacoplada y nos pide utilizar un acoplador de lambda cuartos. Como nuestra impedancia de línea es totalmente real, el acoplador de lambda cuartos puede estar al lado o prácticamente unido a nuestra impedancia de línea, sin ningún tipo de distanciamiento, tal y como se ve aquí. Entonces, solamente restaría calcular la impedancia de nuestro acople, que sería Z sub A. Para esto, utilizamos la ecuación 299, que nos indica que Z sub A va a ser igual a la raíz cuadrada de Z sub 0 por Z sub L. Reemplazando valores, obtenemos una impedancia de nuestro acople Z sub A de 63.25 ohms. Así es como terminamos el ejercicio. Ejercicio 231. Un buque petrolero tiene sobre cubierta una antena parabólica para comunicarse por satélite con otros puntos de la Tierra. Debido a las condiciones ambientales, conviene protegerla con un domo de material dieléctrico que sea transparente al paso de las ondas electromagnéticas. Calcule el grosor del domo para que no haya reflexiones al transmitir a una frecuencia de 1.64 GHz, suponiendo que su material tiene una constante de permitividad de 2.6. Para este ejercicio podemos hacer una analogía con las líneas de transmisión, de tal forma que podamos resolver el ejercicio aplicando las mismas leyes que hemos estado viendo hasta ahora. Ahora, por simplicidad, vamos a considerar que la antena está transmitiendo una onda plana, que sería una onda TEM. Nuestra impedancia
característica de la línea, por así decirlo, va a ser el aire, que tiene una impedancia de 377 ohms. Nuestro, si se podría llamar, acople va a ser el grosor del domo, que va a tener una impedancia que le vamos a llamar Z-domo, y nuestra impedancia de líneas también va a ser el aire. Entonces nuestra impedancia de línea va a coincidir con nuestra impedancia. Ahora, primeramente vamos a calcular cuánta es lambda para esta frecuencia que nos están dando aquí, de 1.64 GHz en el medio que se está transmitiendo, que en este caso va a ser aire. Entonces la calculamos dividiendo la velocidad de la luz entre la frecuencia y vamos a obtener una longitud de onda de 18,29 centímetros. Esta va a ser la longitud de onda a la cual la señal va a viajar a través del aire. Y haciendo una analogía con nuestra línea, pues vamos a hacer esto. Entonces ya tenemos lambda de la línea. Ahora hay que calcular la lambda para lo que sería el grosor del domo. Como nos han dado ya una constante de permitividad de 2.6 y vamos a utilizar el lambda del aire, vamos a calcular una lambda para el domo de 11.34 centímetros. ¿Qué grosor va a tener el domo? El objetivo es que tanto Z sub 0, que en este caso sería la impedancia característica de la línea, sea igual a la impedancia característica o a la impedancia de línea. Como estas ya son iguales, hay que buscar una condición en la cual la impedancia de entrada sea igual a la impedancia de línea. Esta condición se cumple cada vez que se avanza lo que sería lambda medios desde la carga hacia el generador. En este caso, como estamos buscando esa condición o ese caso, entonces el grosor del domo tiene que ser un múltiplo de lambda medios para que las impedancias sean iguales. Por tanto, lambda medios puede ser, por tanto el grosor del domo puede ser igual a lambda medios del domo, o puede ser igual a lambda del domo, o puede ser igual a 3 medios de lambda del domo, o cualquier múltiplo. Esto ya va a depender de la cantidad de protección que se le quiera dar a la antena y según a las condiciones climáticas. Aquí estamos considerando simplemente dos opciones. La opción 1, que sería lambda medios, que va a ser igual a 5.67 centímetros de grosor, o lambda, que va a ser de 11.34 centímetros. Pasando al siguiente ejercicio, que es el 2.32, nos dice que se tiene una cámara con una lente cuya permitividad es igual a 2.3 y se desea captar la máxima cantidad de luz posible, evitando las reflexiones con una delgada película de otro material sobre el lente. Calcule el grosor necesario de este acabado o barniz pelicular que debe colocarse sobre la lente y la constante de permitividad del material. Podemos, en este caso, volver a hacer una analogía a una línea de transmisión para poder aplicar las leyes que ya conocemos. Como se puede ver aquí, va a haber tres regiones. Una que va a ser la región del aire, que es donde va a incidir la luz, que se puede interpretar la luz como una señal. Va a pasar a la región 2, que va a ser nuestra película, si se podría decir. Y luego va a pasar a la región 3, que va a ser nuestro lente. Podemos interpretar que el aire va a ser nuestra impedancia característica de la línea, porque va a viajar a través de él. Nuestra película,
que va a funcionar como un acople de cuarto de lambda, y nuestro lente que va a ser nuestra impedancia de línea. Como el lente va a tener una impedancia real, el acople puede estar prácticamente al lado sin ningún tipo de distanciamiento. Entonces, la impedancia del aire sabemos que es 377 ohms y va a ser nuestra impedancia característica de la línea. La impedancia del lente la podemos calcular dividiendo la impedancia del aire entre la raíz cuadrada de su permitividad. Esto nos va a dar una impedancia real de 248,6 ohms, y siendo esta nuestra impedancia de línea. Una vez con estos valores ya podemos calcular lo que sería la impedancia Z sub A de nuestra película o nuestro barniz acoplador. Multiplicamos Z sub 0 por Z sub L y aplicamos la raíz cuadrada y nos da una impedancia de 306.4 ohms. Por lo que la permitividad de la película va a ser de 1.5165. Ahora, para calcular el lambda es necesario, en este caso, utilizar una frecuencia y dividirlo entre la raíz cuadrada de la permitividad de la propia película. En este caso vamos a utilizar una frecuencia de 500 nanómetros, una frecuencia de luz cualquiera de 500 nanómetros, y nos da un lambda de 406 nanómetros. Y como el grosor tiene que ser a lambda cuartos, pues va a ser igual el grosor de la película a 0,101 micrómetros. Ejercicio 233. Una línea de transmisión sin pérdidas con impedancia característica de 100 ohms está terminada en una carga cuya impedancia vale 150 más J 150 ohms. Se desea acoplarla por medio de un adaptador de lambda cuartos colocado a cierta distancia L sub A de la carga. Calcule la impedancia característica del adaptador y la distancia L sub A a la que debe colocarse con relación a la carga. Como nuestra impedancia de línea ahora tiene su parte real como su parte imaginaria, el acople de lambda cuartos no puede estar prácticamente al lado, tiene que tener un cierto distanciamiento. ¿Cuánto distanciamiento tiene que haber? Pues tiene que haber un distanciamiento que en este caso vamos a nombrarlo como el punto B, de tal forma que si nosotros vemos la impedancia de entrada desde este punto B hacia la carga, veamos una impedancia totalmente real, sin ninguna parte imaginaria o reactiva. Entonces, para hallar lo que sería esta distancia, podemos utilizar lo que sería la carta de Schmidt. Para ello, vamos a normalizar lo que sería nuestra impedancia de línea, que no es más que dividirlo entre la impedancia característica de nuestra línea, nuestra impedancia de carga la dividimos entre la impedancia característica de la línea, y nos va a dar una impedancia normalizada Z sub L de 1.5 más J 1.5 ohms, y le vamos a llamar C. Ubicamos este punto en la carta de Schmidt, que va a estar justo aquí. Como nosotros estamos buscando una impedancia o una distancia en la cual la impedancia va a ser totalmente real en dirección hacia el generador, pues nos vamos a desplazar en sentido horario hasta tocar el eje real, porque en el eje real la parte reactiva es 0. Ese punto lo vamos a llamar B. Este punto B va a tener un valor de
3.35 como impedancia normalizada y desnormalizada va a ser de 335 ohms. Ahora solo falta hallar la distancia L sub A a la cual vamos a hallar esta impedancia. Para ello también nos ayudamos de la carta de Schmidt, que según los ángulos o el ángulo de desplazamiento que hemos realizado va a corresponder a 0.056 lambda. Entonces, como ya tenemos la distancia a la cual va a estar esta impedancia de entrada del punto B, entonces solo quedaría hallar la impedancia Z sub A de nuestro acople. Para ello multiplicamos la impedancia característica de la línea por la impedancia de entrada en el punto B, Z sub B, y aplicamos la raíz cuadrada y nos da una impedancia de 183 ohms. De esta forma hemos finalizado el ejercicio. Continuando con el tema, ahora veremos sobre el uso de la carta de Schmidt en su forma de admitancias. Como se mostraba en una figura anterior ya vista, se veían varias alternativas para acoplar una línea usando stubs o equilibradores reactivos. Como estos se conectaban en paralelo con la línea principal, resultaba más fácil trabajar con admitancias en lugar de impedancias. Ahora, ¿cómo se pueden emplear dicha carta en su forma de admitancias? Sea la admitancia Z, el inverso de la impedancia Z, y la admitancia característica de la línea, decimos que entonces la admitancia Z se puede normalizar dividiéndola entre la admitancia característica de la línea. Entonces, como nos indica la siguiente ecuación, vamos a tener que la admitancia va a ser igual, como se venía diciendo, a la admitancia Z sobre la admitancia característica de la línea, y nos va a dar como resultado de 1 sobre la impedancia. Y esta ecuación ahora reemplazamos con esta ecuación ya antes vista y tendremos la siguiente ecuación, una ecuación más corta, donde ahora la admitancia nos dice que será igual a 1 menos el coeficiente de reflexión de voltajes de Z sobre 1 más el coeficiente de reflexión de voltajes de Z. Ahora, viendo sobre el coeficiente de reflexión de corrientes y recordando que el coeficiente de reflexión de voltajes se definía en términos de voltajes incidentes y reflejados, de igual forma se puede definir un coeficiente de reflexión de corrientes, es decir, de la siguiente forma, o es la misma forma como veníamos diciendo, y sustituyendo esta ecuación con la última ecuación vista anteriormente, tendremos la siguiente ecuación, donde nos dice que la admitancia ahora va a ser igual a 1 más el coeficiente de reflexión de corriente Z sobre 1 menos el coeficiente de corriente Z, lo cual va a estar igualado a G más JB. Es decir, que estas expresiones normalizadas de Z, de la impedancia y de la admitancia son idénticas con sus respectivos coeficientes de reflexión. Como podemos ver, son idénticas y tienen igual el mismo coeficiente de reflexión, solo que varían. Tanto es una para voltajes y la otra es para corrientes. Como este coeficiente de reflexión de corriente Z se puede expresar también nuevamente como una cantidad compleja igual a 1 más JB. Entonces la carta de Schmidt en su forma de admitancias del coeficiente de reflexión de corrientes, que es igual a 1 más JB, lo podemos aquí ver gráficamente como sería, donde nos indica que aquí está la U y aquí está JB. Ahora, ejercicio 2.34. Se necesita conocer la longitud de un equilibrador reactivo terminando en cortocircuito que presenta a la entrada una admitancia normalizada de J4. Considere que el cable que se va a utilizar no tiene pérdidas.
y después repite el ejercicio para que la admitancia normalizada valga J1. La solución, como nos podemos ver en esta línea de transmisión, tenemos tanto la longitud, el punto A, el punto B, la admitancia de corrientes que va entrando. Aquí tenemos la impedancia y nos dice que la admitancia va a tener un valor que va a tender a infinito. Entonces, para el caso 1, donde nos dice que la admitancia de corriente va a ser igual a menos J4, y como veníamos diciendo, la carga es un cortocircuito y esto correspondería a una admitancia normalizada infinita. Por lo tanto, trabajando con las admitancias, la carga para el punto A va a tender a infinito, es decir, que va a estar pendiente a infinito, y este va a ser nuestro punto A. Y ahora, para conocer la admitancia normalizada de entrada de este tramo de la línea, hay que girar en sentido de las manecillas del reloj, y como nos dice que la admitancia de la corriente va a ser igual a menos J4, hay que girar hasta encontrar el círculo respondiente a B menos 4, el cual va a ser nuestro punto B. Entonces, girando en las manecillas del reloj, vamos a encontrar nuestro punto B. También de allí el stub tiene el mismo valor, es decir que el stub también va a valer 0.039 lambda. Y ahora el resultado se puede verificar trabajando con impedancias. Como está en cortocircuito, el lado opuesto va a ser nuestro nuevo punto, es decir, el punto C, porque R va a estar igual a 0. Entonces nuestro punto, como está en cortocircuito, va a valer 0 y este va a ser nuestro punto C. Ahora, la impedancia de entrada normalizada para hallar nuestro nuevo punto sería la impedancia de corriente va a ser igual a 1 sobre la admitancia de corriente, y reemplazando los valores nos da como un resultado de J 0,25. Entonces este valor lo buscamos en esta carta de Smith y va a resultar nuestro punto D, y entre el punto C y el punto D se recorrió el mismo valor que había aquí, es decir, de 0.039 lambda. Ahora, para el caso 2, que nos decía que la admitancia de la corriente va a valer a J1, va a ser prácticamente lo mismo para el punto A, porque sigue tendiendo a infinito. Y para nuestro punto nuevo, que sería el E, que es ahora va a ser igual a 1, vamos a recorrer desde nuestro punto A hasta este valor que tendríamos a 1, es decir que va a ser un total de 0.375 lambda, el cual va a tener el mismo valor que el stub, y así podemos hallar igual nuestro último valor, el cual era de la admitancia de la corriente, que valía a J1. Ejercicio 2,35. Una línea de transmisión sin pérdidas termina en una carga con impedancia de 180 más J50 ohmios. Si la admitancia característica de la línea es de 0,01, ¿a qué distancia de la carga se tiene una admitancia normalizada igual a 1 más JB? Entonces la carga tiene una admitancia normalizada de va a tener una admitancia, como su forma nos dice, va a ser 1 sobre la impedancia normalizada, y esta va a ser igualada a 1 sobre Z, la impedancia sobre la impedancia característica, y esta igual va a ser igualada a 1 sobre la admitancia característica de la línea por la impedancia, y reemplazando valores de estas admitancias e impedancias
vamos a tener un valor de 0.51 menos J 0.14, la cual va a ser nuestro punto A de la carta de Smith, la cual nos indica que está aquí. Y ahora, trazando un círculo que es de valor 1, es decir que G va a ser igual a 1, y girando en el sentido de las manecillas del reloj hacia el generador, vamos donde estos interseccionen, se encontrará nuestro nuevo punto, el cual va a ser B, y de este nuevo punto vamos a trazar una línea, y entre este punto A y punto B vamos a tener una longitud de 0.182 lambda, y lo mismo para nuestro punto C, en donde interceda el valor de esta circunferencia con el valor de G igual a 1, vamos a tener nuestro nuevo punto, el cual va a ser C. Todo esto girando en sentido de las manecillas del reloj, el cual va a tener un valor de 0.193 lambda. Y sumando estos dos valores, nuestro valor de la longitud va a ser igual a 0.375 lambda. Ahora veremos sobre el acoplamiento con un equilibrador reactivo STUB. Los dos ejercicios anteriores, los cuales lo vimos, nos van a servir un poco para comprender este tipo de acoplamiento con un equilibrador reactivo. De la siguiente figura que podemos ver, deseamos eliminar las reflexiones a la izquierda de la unión A y A'. Para que esto se logre, se necesita que la línea principal vea en dicha unión una admitancia igual a su admitancia característica. El equilibrador reactivo debe compensar o equilibrar la susceptancia de la carga transferida a este punto A con su propia susceptancia de entrada. Nótese que para el STUB su entrada o inicio corresponde a esta unión entre A y A'. Este tramo de la línea se le considera sin pérdidas, al igual que la línea principal, y su admitancia característica también vale su admitancia característica, es decir, valen lo mismo. De acuerdo con todo esto, ahora la impedancia o la admitancia de la carga se puede transferir a otros puntos de la línea, en donde se ven impedancias o admitancias diferentes según la distancia de la longitud 1 que elijamos. Conforme avancemos desde la carga hacia el generador, habrá una longitud 1 para la cual la admitancia va a ser igual a la admitancia característica más JS. Si en ese lugar de A y A' se une un STUB, es decir, que en ese lugar se une un STUB en paralelo, cuya admitancia de entrada valga admitancia S igual a menos JS, la admitancia de entrada total será la admitancia de entrada o de la corriente va a ser igual a la admitancia más la admitancia sub S, y esto igual va a ser igual a la admitancia característica de la línea más JS menos JS, y esto igual va a ser la admitancia característica de la línea, es decir, va a ser siempre la misma. Y donde igual vamos a ver, esto nos quiere decir que se puede ver una condición de acoplamiento, como podemos ver aquí. Y también podemos simplificar si utilizamos admitancias normalizadas y la carta de Smith. Entonces vamos a requerir de estas fórmulas, donde nos dice que la admitancia normalizada va a ser igual a 1 más JB, la admitancia S va a ser igual a menos JB, y la admitancia de la corriente va a ser igual a 1. Ejercicio 2,36. Una línea de transmisión sin pérdidas tiene una impedancia característica de 100 ohmios y está terminada con una carga compleja de 120 más J80 ohmios. Se desean evitar las reflexiones hacia el generador, acoplando la línea con un equilibrador reactivo.
Encuentre la posición más cercana a la carga sobre la línea principal, donde debe unirse el equilibrador o stub, y obtenga la longitud del mismo. Solución. Como podemos ver, en esta línea de transmisión tenemos esta, o nos pedía solución. Como podemos ver en esta línea de transmisión, y como nos pedía el ejercicio de evitar reflexiones hacia el generador, acoplando una línea con un equilibrador reactivo, sacando las admitancias normalizadas y el valor de la admitancia, y estas identificándolas como nuestro punto B en la carta de Smith, que está aquí, y yendo o avanzando hacia el generador en sentido de las manecillas del reloj, una distancia de 0.232 lambda, en donde la parte de la admitancia va a ser igual a nuestro punto A, la cual va a ser igual a 1 más J 0.75, y está comparándolo con la ecuación antes vista de la admitancia normalizada. Vemos que B va a ser nuestro valor, el cual es 0,75. Entonces, por lo tanto, el stub de una admitancia normalizada de la entrada va a ser igual a menos J 0,75. ¿Por qué? Se preguntarán. Porque en esta fórmula que veíamos aquí, en esta de aquí, nos indica que va a ser negativo, es decir, que menos J 0,75. Y entonces la longitud va a ser menos 0,75. Y siguiendo un procedimiento similar a este ejercicio que veíamos aquí sobre la misma carta, vamos a tener una longitud de 0.148 lambda. Guapo, poderoso, asombroso, muy hermoso, soy precioso, armonioso, un buen socio, misterioso, buena gente, detergente.